estoy en viaje. Entonces, lo que hacen chamanes, curas y todo es dirigir el viaje. Claro, dirigen el viaje. Entonces, parte de dirigir el viaje es de decirle, usted, todos, es decir, claro, entonces todas estas angustias que ustedes están sintiendo van a dejar de sentirlas si se apartan del mal camino, siguen el buen camino, y el mal camino son los comunistas, y nos vamos por acá y todos contentos y tranquilos. Y por eso es que se dice que el equivalente son los políticos que embriagan masas, pero que ya tienen una capacidad de embriague, pues que va por Hay que reparten aguardiente en las manifestaciones. Ayuda mucho. Ayuda mucho. Alteran el mensaje. El estado de conciencia. Y eso es espiritual, es que nosotros siempre hablamos del espíritu en positivo. También hay el espíritu en esto. No puede ser poseído por espíritus malucos. Y dicen lo demoníaco. Claro. No, pero es que el espíritu, por ejemplo, que embriaga este grupo, por ejemplo, es un espíritu, el arte es espiritual. Pero es positivo. Correcto. Y cuando tú verdaderamente te enamoras de una profesión, tienes una mística frente a la profesión, es un estado espiritual. Bueno, y el amor, para volver al plano de la el amor es más complejo. Ese estado psicótico. Si usted traba, está ayudando al amor. Ese estado psicótico en el que uno entra, en el que uno no le ve defectos a la gente. No. Eso es ceguera. Explícame en términos psiquiátricos cómo funciona ese fenómeno. Cuando uno se enamora deberían meterla en manicomio. Choque eléctrico. Yo creo que el amor está sobredimensionado y está sobrevalorado. Sí, verdaderamente. Cuando uno se enamora es tu mayor deficiencia. Más o menos. Es decir, porque el mecanismo es muy suavecito, es decir, es muy elemental el mecanismo. Es un mecanismo de idealización. A ver, los humanos tenemos, es decir, las emociones primarias, ¿para qué sirven? Las emociones primarias son como unos llamados de emergencia de que la mente no está bien y que hay que corregirlo. Las emociones de emergencia son muy poquitas, de hecho. La ansiedad, que es el mismo miedo, frente a la posibilidad de daño. Lo desconocido, por ejemplo, puede producir daño, y uno tiene ansiedad y miedo frente a lo desconocido. La tristeza frente a las pérdidas, ¿cierto? Que uno, y la rabia frente a la frustración. Entonces los humanos, generalmente lo que más nos desquicia son las pérdidas, las frustraciones y la posibilidad de ser destruidos. Por lo tanto, el miedo, la rabia, que es lo que nos da frente a la frustración, la rabia. Rabia. Sí, claro. La indignación es rabia. Sí, es lo mismo. Sí. No, la indignación es una variante de la rabia porque nosotros tenemos emociones secundarias. Correcto. Es que la emoción secundaria es un espectro. Es decir, tú coges y la emoción que antes solamente era miedo, la convertimos en varias. Nuestro miedo o ansiedad es amplio, nuestra rabia es amplia y nuestra tristeza son amplias. Cada vez que nosotros tenemos ese tipo de emociones, el cerebro dice, no, tenemos que ponernos firmes. Pero la emoción más marcadora es la ansiedad o el miedo. ¿Sí? Es la que, porque cuando las personas sienten rabias, pueden sentir que aunque no tengan control sobre ellas, pueden sentir que lo tienen. Pero cuando tienen ansiedad, sienten que el control se fue. El miedo y la ansiedad te hacen perder el control. Entonces uno necesita frente a la ansiedad controlarse, y para eso están los mecanismos de defensa, que fueron claramente descritos por Freud. Entonces el mecanismo de defensa le devuelve a uno la tranquilidad sin mejorarle lo que provocó la ansiedad. Entonces no cura la ansiedad, pero la persona ya está tranquila. Como el acetaminofén, pues que le mandan a uno. O se toma el. Y uno de los mecanismos de defensa más socorridos por nosotros es la idealización. La idealización. Idealización. Entonces, por ejemplo, uno idealiza al papá, porque ese es el ser que le va a proteger. ¿Qué tal uno pensando que el papá es incapaz de protegerlo? Bateando la lonchera. Entonces uno qué hace cuando se enamora, porque es que el acto de enamorarse es absolutamente voluntario y consciente. Las personas deciden de quién enamorarse.
escogen. Han vivido felices y tranquilos sin esa persona. Toda la vida. Y en un buen momento escogen. Yo me voy a tirar la vida con él. escoge mal. No. Porque muchos lo hacen a propósito, el seleccionar mal. Sí, porque muchas personas dicen, yo voy a enderezar ese árbol torcido. Yo voy a poner bajo el cauce este río que está afuera. Los redentoristas, hermano. Yo voy a volver animada a esta persona. No, y una de las motivaciones que tienen uno, más las mujeres que Y cuando uno es que lo comienza van a a arreglar a uno. frustrarse, Exacto, los redentoristas. empiezan estas emociones en las cuales usted empieza a darse contra todo. Entonces ya vienen todos los mecanismos de defensa más primarios. La negación, la resistencia y todo eso. El amor está muy lleno de eso. Está muy lleno de eso. Es decir, los amores que más funcionan son cuando las patologías coinciden. El amor es una patología. El amor es una patología. Tienen la misma patología, no coinciden. Yo me acuerdo de perversiones y de patologías. De efecto, las personas funcionan más a veces más ligadas en eso, en sus malfunciones. Por ejemplo, los obsesivos compulsivos. ¿Quién? O no tan, Los bueno, obsesivos que no sean compulsivos son tan terribles como obsesivos. parejas bajo cualquier circunstancia. Y esa relación como la del filósofo O los francés, miedos. que era, ella vivía allá y él vivía acá, y vivían felices por Sí, muchos Jean-Paul años. Pero no sabemos si vivían No, felices. Pero Pero vivían- digamos eso hacían podría acuerdos, ser algo habían acuerdos. aproximado a una relación sana. No No tanto. sé, pero los dos tenían parejas alternas, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Ese era otro punto, ¿no? Ay, Sí, pero Oma, ¿cómo querías así hacer un comentario. Doctor Carlitos, para decirle de las dos maneras, ¿no? Oh, por Primero Dios. antes de la cerveza y después de la cerveza. El amor es un funcionamiento anormal de la razón. Eso le llaman locura. A eso le llaman locura. Una cosa cierta es que el amor no es racional, Entonces es un funcionamiento anormal. pero puede ser que necesitemos que sea así para que pueda Ya te funcionar. miraste, Oma. Usted se imagina, por ejemplo, Chica. si las personas hicieran en cada momento, ¿cierto? Estuvieran haciendo una crítica reflexiva de su amor. Por ejemplo, los padres de su amor frente a los hijos. Y dirían, no, es que este no merece mi amor. No, este fulano le va a quitar el amor. Sí. El amor al hijo tiene que ser irreflexivo para que funcione. Y seguramente cuando nosotros entramos en amores de pareja, también hay un elemento irreflexivo para que funcione. Sí, porque en últimas, es decir, lo que pasa es que sí hay estados adaptativos, digamos, ¿cierto? Siempre a la pasión le sucede después más como el de ser como buenos compañeros, digamos, cómplices. Tal vez de los mejores estadios del amor son los estadios de complicidad. Y la complicidad necesita de irreflexión. Pero empieza la Necesita de reflexión, porque es que si usted siempre va a estar racional frente a eso y siempre diría, pero es que lo que acabas de hacer es absolutamente ilógico, dejo de amarte. No, tiene que comprenderlo dentro de ese rango de... Hablaremos de las parejas que se conforman en algunas religiones o etnias como los judíos, que son seleccionados por los padres para ser parejas que... Yo tuve un compañero, amigo, compañero mío judío, y se casó con una chica de Guayaquil, la conoció el día que... Y eso hace ya casi 50 años. Y ahí están viviendo. Los estudios que se hacen, los estudios que se hacen entre culturas que los padres le seleccionan esposo o esposa y los que en teoría escogemos Sí, los libremente, musulmanes también. y digo en teoría porque eso es falso, ¿no? Que nosotros escogamos libremente es falso. No, Y que nosotros no, eso nos pone en la mujeres cáscara. escogen. Eso nos pone en la cáscara. Bueno, pero las mujeres nosotros escogemos. Las mujeres nos ponen en la cáscara. Sí. Y nosotros caemos. Es bueno morirse con esas creencias. Pero los estudios antropológicos muestran que entre esos grupos las parejas duran más. Duran muchísimo. Sí. Por ejemplo, judíos o musulmanes, Sí. comparados con católicos. Sí. Pero eso lo único que muestra es la fuerza de la cultura. La fuerza de la cultura. Que unas parejas duren más no las hace mejores.
¿cierto? De hecho pueden ser fuerzas de costumbre, de cosas, pero la cultura. ¿Qué pasa entre ellos? Que aprenden a hacer lo que nosotros teóricamente hacemos libremente. Entonces uno las ve por allá deambulando y dice yo me voy a enamorar de esa. Y hace toda la cascada pues emocional. Ellos nos dicen ustedes no se van a casar, pues hacen la cascada emocional. No. Más fácil, más cerquita. Pero saben que tienen unos correcto, hay un condicionamiento, y hay unos limitantes culturales que para ellos son más fuertes. Nosotros tenemos una herencia cultural que dice que bueno, no es deseable el divorcio, pero funciona. Ahora, mira, Carlos, ahora volviendo a la literatura. A la poesía, a ver si mira, Anaïs Nin, en sus diarios, ella decía que ella perdonaba a sus amantes, que las mujeres perdonábamos a nuestros amantes, a nuestras parejas, como quisiéramos llamarlo, porque nosotras, es decir, como los hombres entran a nuestros cuerpos y salen de nuestro cuerpo en el acto sexual, de alguna manera desarrollamos como un instinto materno y es como si los pariéramos. Entonces, como entran a nuestro cuerpo, los hemos tenido dentro de nuestro cuerpo y salen de nuestro cuerpo, que por eso nosotras desarrollamos como un instinto materno y que por eso los perdonamos. Eso es como tú lo ves dentro de esa postura de Anaïs. Creo que es cultural. Es decir, que no necesariamente eso pueda ser reproducido en todas las culturas humanas. Creo que es una forma de interpretación muy occidental, como lo es el psicoanálisis. El psicoanálisis es occidental, ¿cierto? No necesariamente se aplica a otro tipo de culturas. Pero a mí, por ejemplo, me parece que ahí está usando mucha poesía, es decir, que la interpretación que hace de un acto fisiológico es muy interesante. Ahora, como metafórico. Hay mucha metáfora en eso. Ahora, el hecho de que la mujer tenga un instinto materno es obvio, se cae de su peso, ¿cierto? Se cae de su peso porque sí es malo. Pero a mí me parece interesante, a mí me gusta hablar mucho con los millennials y con los centennials. ¿Sí? Los millennials están como en el rango de los 20 y los 25. No, 30. ¿30? Los millennials llegan a 30. Están también. Creo que sí. Sí, hasta los 30. Ya hasta los 30, sí. Bueno, Y ahora salieron otros. los Centennials. menores de 20. Y los exageran. Los centennials son menores de 20. Sí, y los millennials, pues yo creo que llegaban a los 25, aquí hay opiniones que llegan a los 30. A los 30. Pero, perdón, ¿usted Sí. es profesor de gente tan joven? Sí, claro. Los centennials son los que llegan al primer semestre de medicina. Bueno, Yo tengo, desde cuarto semestre de medicina tengo estudiantes, pero mi trabajo es más con los que se están especializando, es decir, ya con más viejitos. Pero a mí una mujer ya médica, millennial, me dijo dos cosas que a mí me parecieron que eran opiniones, pero que después empecé a abrir como los ojos para verlos de alguna manera sociológica y puede tener razón. Primero que entre los millennials y los centennials hay una masculinidad light. Masculinidad Light, sí. No es que hayan dejado de ser hombres, no. Pero ya no tienen el referente masculino de las otras generaciones. Del patriarca. ¿Cierto? Perdón, no solamente es masculinidad, sino que son bisexuales. Las niñas que usted conoce son niñas que hacen muchas cosas que hacían antes los hombres que las mujeres no podían hacer. Tienen unos roles, Un cambio de roles. un cambio de roles grandísimo Un cambio de roles. y un cambio de responsabilidad, porque antes en una sociedad patriarcal y como esta sociedad, que es una sociedad pues en un país de subdesarrollo, tenían una que estaba incluso jurídicamente dispuesto, tenían que ser mujeres dependientes de un hombre patriarca con determinadas características. Y yo encuentro que las mujeres muy jóvenes asumen roles patriarcales o roles de hombre. Por ejemplo, en unos hogares disfuncionales, ellas son las que dan la pauta, incluso trabajando. Por ejemplo, la dependencia influye mucho, el cordón umbilical de cualquier persona influye mucho de la dependencia monetaria, porque por eso es que ha habido esa división del trabajo, esa división económica, ¿no? Y por eso es que tratan de que eso no se
no se quiebre. Pero yo veo que las mujeres jóvenes asumen. Entonces es muy interesante. Entonces no solamente es el rol de los hombres. ¿No? Y yo diría que más porque a mí me gusta hablar mucho con las niñas. Yo tengo mucho contacto con las niñas jóvenes. Aquí tenemos una niña maravillosa, muy joven, de 17. Que no vino hoy. Que no vino. Sí. Pero fíjese que usted se va a elementos que podríamos decir que son elementos de producción. Son más visibles y más fácilmente estudiables. Es que todo es por producción y todo es política. Pero ella se iba a elementos más superficiales, y que fue lo que a mí realmente me llamó la atención. Como de hecho, por ejemplo, cuando uno era adolescente y estaba